importante para la música. Boludo. Me emocioné, sí, la verdad me emocioné. Escuchá Wagner y se emocionó. Escuchá y me emocionó, es verdad. Ayer Martín me dijo, mañana va a ser un programa muy musical. Y bueno, ¿y qué mejor excusa que la música para hablar de filosofía y de música? Porque hoy es el cumpleaños de Richard Wagner. Nacía un 22 de mayo de 1813 y fue sin dudas un músico que revolucionó la historia de la disciplina, pero también fue un músico que quizás con Wagner se consuma una época, y con eso me refiero a la modernidad. Quizás es el máximo exponente de la modernidad artística y filosófica, ¿no? Claro. Digamos, si uno piensa, él nace en 1813, Hegel muere en 1820, ¿no? Es el siglo XIX y es el siglo del romanticismo, por ejemplo, en el arte. Y Schumann. claro, tal cual. Schubert. Claro. Digo, estoy nombrando, Sí, ¿no? exacto. Y autores de la letra, a ver, qué sé yo. Las novelas románticas. Las novelas románticas, claro. Pero uno puede decir Goethe. Goethe. ¿No? Por ejemplo, Hölderlin. Es esa época. Es esa época, exacto, es esa época. Y además, digamos, hay una creencia muy fuerte en que la razón es el instrumento para el progreso, no solo de los pueblos, sino para el mejoramiento moral. Y la razón y la pasión van a estar unidas, creo yo, como en ningún otro exponente artístico. Y cuando hablo ahora de exponente artístico, incluyo a la filosofía. Por eso traigo a Wagner y la filosofía. En ningún otro exponente artístico va a estar la música unida a algo que excede a la música, que es el texto, como en Wagner. Hablamos de Wagner y hablamos de ópera, de uno de los más prolíficos autores de ópera. Él escribía sus propios libretos de ópera. ¿Sí? Él escribía sus propios libretos, con lo cual los escribía él. Es un gran... O sea, además de la música... Además de la música escribía los libretos y era un gran estudioso de la filosofía y además de los mitos nórdicos y de los mitos clásicos. Bueno, ¿no? Anillo de Nibelungo. El Anillo de Nibelungo, el holandés errante, Lohengrin, escrita en un castillo en Würzburg. Y decía justamente, él se encuentra con la filosofía de Feuerbach, y Feuerbach, por ejemplo, lo impulsa a desarrollar la trama de El Anillo del Nibelungo, que vos mencionabas, Martín, claro, ¿no? Es ese final de los dioses con una suerte de... Escuchá, esto es impresionante. Es la primera vez que le pasa en todo el tiempo que labura conmigo, Faba, que escucha la música y no puede hablar. No puedo hablar, claro. Es que es impresionante. Yo voy a decir algo en medio de tu columna, te la rompí toda, No, por favor. Pero voy a decir algo que a lo mejor le suena incómodo a alguno o a alguna. Y lo voy a decir porque realmente amerita. A Wagner se lo relaciona directamente con el uso de su música para los campos de exterminio nazi. Lo cual, si es cierto o no, es parte de la historia. Pero quiero decir que tanto la música como Wagner trascienden incluso eso. Absolutamente. Y de hecho hay esa, digámoslo, aberración. Esa aberración y esa apropiación por parte del nazismo. Ese es el tema. Porque es cierto que Wagner en su obra tiene... también escribió mucho, ¿no? Escribió varios textos, ¿no? Escribió su autobiografía, pero además escribió el arte en el romanticismo, la obra de arte total. Escribió varios textos de teoría, ¿no? Y es cierto que en su autobiografía tiene frases antisemitas, Wagner, ¿no? Lo cual es absolutamente condenable. Más allá de eso, digo, él tocaban músicos judíos en sus orquestas, pero digo, al mismo tiempo, digamos, nada, como vos bien decías, ¿no? Lo que se hizo luego en el siglo XX fue una reapropiación por parte justamente del nazismo de su obra. Y también años después Barenboim va a tomar... Eso iba, Barenboim hace puestas de Wagner todo el tiempo, digamos, dirige obras de Wagner y todo hoy, el tiempo. Que está tan en boga el tema de lo tremendo que está haciendo Israel con Palestina. Y él tiene una orquesta, Wagner fundó una orquesta con músicos israelíes y palestinos, jóvenes, muy jóvenes, y ha tocado en Tel Aviv, ha tocado en Jerusalén. Wagner lo han abuchado por eso, ¿no? Pero digo, él lleva justamente el mensaje de paz que trasciende obviamente a la música de Wagner. Pero digo, volviendo justamente a la música, Wagner, como dice una gran crítica de música, es guiado por una intuición de artista.
que a menudo anticipa y sobrepasa a su propia razón. Es decir, los personajes de Wagner encarnan a los grandes mitos, encarnan a la razón y encarnan también cuestiones que tienen que ver con la ética de Schopenhauer, por ejemplo, ¿no? Con la ética de la compasión que está en Schopenhauer. Pensemos en los diálogos entre Tristán e Isolda, donde lo único que los redime ellos dos es cierta compasión hacia un amor que los va a trascender, ¿no? Y por ejemplo, esto que estamos escuchando de fondo es el holandés errante. Esta es la obertura. ¿Qué escuchamos? Escuchamos una tormenta. Por eso, alguien dijo, la naturaleza imita al arte. ¿Se puede escuchar una tormenta del mismo modo que uno la escuchaba antes de escuchar esta obertura de Wagner? Bueno, yo creo que no. Yo creo que nunca más. Nunca más. Una tormenta será igual. Por eso creo que hay algo en los personajes de Wagner y en su obra que es, creo yo, incomprensible para el intelecto racional y tiene que ver con una captación poética que trasciende a la razón, ¿no? Pensemos en un músico ejecuta un instrumento, ejecuta una partitura y hay algo que lo trasciende, hay una música que lo trasciende y hay un vínculo con la escucha que es de otro orden. Ese vínculo es poético y ese vínculo tiene que ver con algo que quería traer y resume toda la búsqueda artística y filosófica de Wagner, que como decía, ¿no? Leyó a Feuerbach, a Hegel, a Schopenhauer, que fue amigo de Nietzsche y se peleó. Entre otras cosas, Nietzsche estaba enamorado de Cosima, de su mujer, nunca le dio bola Cosima a Nietzsche. Bueno, Nietzsche escribe El origen de la tragedia muy imbuido por la obra de Wagner. Hay una parte de la revista del corazón que trae de la filosofía a Fava, ¿no? Me gusta esa parte, ¿no? Y decía, para resumir, hay una unidad entre lo dionisíaco, entre las pasiones, entre aquello que mueve las acciones de los grandes arquetipos en los mitos, pueden ser los mitos griegos, los mitos nórdicos, los mitos de cada cultura, de cada civilización. Hay una unidad, decía, entre lo dionisíaco, entre el mito y la expresión en el drama musical, es decir, en lo apolíneo. En ese juego, en esa síntesis perfecta, está y se inscribe esta obra de arte que culmina, creo yo, la razón occidental en el siglo XIX. Decía mi vieja que algo de esto sabía, me decía así, ¿te gusta Borges? Te gusta Wagner. Y después repetía, ¿te gusta Wagner? Te gusta Borges. Lo decía en el sentido de lo mitológico. Claro. De la búsqueda de esa profundidad de raíz que tienen los mitos, casi arquetípicos, de estereotipo de la humanidad. Claro. No ver si sé más de Nippur, claro, o si quién era Palas Atenea. o quién era Palas Atenea. De ver si la justicia puede tener notas musicales. Exacto. Y ese es uno de los grandes temas, Martín, que traes de Wagner. La búsqueda de justicia. La búsqueda justamente de algo que trascienda cada interés particular y concebir justamente la justicia como ya la concebían los griegos, por ejemplo, como la armonía entre las partes, como la armonía natural. Por eso además Wagner estaba en contra, y eso uno lo puede escuchar en sus obras, del lucimiento personal, de eso que uno podría decir el lucimiento del instrumento en el solo, y justamente creía Wagner, como creían los griegos, que los coros eran el lugar para fortalecer eso del orden comunitario, eso que nos trasciende, eso que es un bien, como vos bien dijiste, Martín, inalienable, que es la justicia. Y esa justicia es la que vamos a escuchar en la voz de este coro de marineros en la errancia de un holandés.